nos ha ido desarrollando. Y mírame a mí nomás, no, para allá esto no existe. Ya estamos conversando. Entonces, un poco devolvernos a los años 70, a los años 60. ¿Cuándo ingresaste tú al escautismo? Yo ingresé al movimiento Scout en el año 1968, 68. claro, con mucha resistencia. ¿Te llevaron? No, me invitó un compañero de curso. Eh, Mi papá fue dirigente scout desde joven y fue niño, de niño, y siempre quiso que fuera scout, pero a mí no me gustaba el uniforme scout, no me gustaba el Ya. pantalón corto, sombrero, ni una cuestión de eso. Yo era aeromodelo, trenes eléctricos, ese era mi mundo. Y un día teníamos un laboratorio que habíamos construido con un compañero de curso en un garage de biología. Y me dice, no podemos tener laboratorio, porque tengo una reunión hoy día en la tarde, después del liceo. Ya. Chuta, le dije, ya, bueno, para otro día. Oye, pero si quería, acompáñame. Bueno, lo acompañé, era una reunión de patrulla, yo tenía 11 años, nunca más dejé el movimiento scout. ¿Qué sentiste ahí que te atrajo? ¿Qué descubriste? ¿Qué percibiste? Fundamentalmente fue el tema socialización. Yo era muy, feo decirlo, pero es cierto, muy clasista, muy elitista, por una cuestión de formación familiar. A mí no se me permitía jugar con cualquier niño, sino con Ya. ciertas familias. Era una familia de terratenientes, entonces se mezclaban solo entre 3, 4 familias en un pueblo, y eso continuó durante mucho tiempo. Era una sociedad muy claustrofóbica. Tú no podías jugar a la pelota con una Ya. persona, un vecino del frente, que no, no se podía, no. Entonces, claro, esto me abrió un horizonte social, ¿no? Pese a que uno ya quedó marcado y uno es muy hacia adentro, muy asceta, ¿no? Mm. Pero y ya lo era en ese tiempo, o sea, entonces el escultismo me abrió un horizonte social que no conocía, que no lo había experimentado, porque no me dejaban. Mm. Y después comienza a evolucionar, y fuiste evolucionando tu grupo. ¿Cómo se llamaba tu grupo Scout? Bueno, yo inicialmente estaba en el grupo Santo Cura de Ars, que era un grupo de la Federación de Scouts Católicos. O sea, tuve la oportunidad de conocer el escultismo católico de niño, Ya. conocer todas sus bondades y también sus rigores, ¿ya? Entonces, para mí no fue un cambio fuerte, porque yo a los 15, 16 años, mi papá decidió sacarme del grupo, no le gustaron algunas cosas en el grupo, me saca del grupo y me inscribe en un grupo de la Asociación de Boy Scouts. Mm. Entonces era un cambio absolutamente diferente, porque el escultismo católico era un escultismo, si bien es cierto, con influencia religiosa muy fuerte, pero también era mucho más social, más ameno, no tan rígido, era más flexible, no tan rígido como el escultismo que se hacía a principios de los años 70 en la Asociación de Boy Scouts, donde había mucho desfile, mucha rigidez. El tema es que eso fue un cambio drástico. Me acostumbré rápidamente, pero ya tenía edad para, ¿cómo se llama?, para dejar los scouts, estaba en los rovers, y a mi papá se le ocurre la genial idea de formar un grupo scout en el liceo donde yo estudiaba, en el Liceo Andrés Bello. Ya. Y me toca ser jefe de tropa a los 17 años, cosa que es muy poco común, era el más jovencito de los dirigentes en el país en los años 70. Entonces, claro, mi papá llegó y dijo, bueno, haga todos los cursos que tenga que hacer, curso básico, después curso preliminar en cine madera, qué sé yo. Se hicieron los cursos que había que hacer y empecé de inmediato. Ya. Entonces, claro, ser jefe de tropa ahí en un grupo que está recién fundado era complicado. Entonces me tocó pedirle ayuda a un amigo que era del grupo Scout, doctor Sotero del Río, Ujú. que era compañero de curso, o sea, compañero del liceo. Y le dije un día a Carlos Gómez, le dije, Carlitos, ¿por qué no me ayudas con esta cuestión de la tropa? Necesito un subjefe de tropa, estoy solo.
Y como era un liceo, y un liceo fiscal, eran muchos los cabros que llegaban, no era un grupo pequeño. Entonces, claro, la tropa estaba limitada a 24 scouts más o menos. La cuestión es que él me empezó a ayudar y ahí hicimos una mezcla muy interesante entre la flexibilidad que tenía la federación que yo traía y la rigidez que tenía la asociación. Entonces el grupo Scout Andrés Bello fue un grupo bien particular porque era diferente a los demás grupos de la asociación. Acá la gente conversaba mucho, había mucha más amistad, que no dábamos órdenes, no nos gustaba que nos trataran de jefe. O sea, Okay. mi nombre es Nicolás, ya trátame de Nicolás. Claro. Entonces, ya jefe Nicolás, no, sácale el jefe, esa cuestión no... Aquí no va a correr, y nunca corrió. ¿Te das cuenta? Entonces fue un escultismo distinto que lo construimos. Y en eso se produjeron emergencias, terremotos acá en, ¿cómo se llama? En Chile, en la zona central, fuerte, años 72 creo que fue por ahí, o 71. Bueno, el tema es que nos citan a la asociación como equipo de emergencia. ¿Ya? Y después de esa experiencia, que fue bastante larga, o durante ella, se crea el tema del clan provincial. Y ahí llegué ya a un roverismo que era un poco distinto, porque antes había estado en un roverismo muy local, en la comuna de La Granja, qué sé yo. Bueno, de ahí me fui al grupo del Colegio Las Américas, ¿ya? Me pidió el jefe Scout Nacional que participara en ese proyecto. La primera vez que hubo un grupo Scout en el Colegio Las Américas, me tocó ser jefe de manada, ¿ya? Hasta que logré conseguir a que otro amigo que habíamos sido alumnos del colegio claretiano cuando niño y que era hermano de un chico allá, se hiciera cargo de la manada. Entonces ahí yo pude volver a hacerme cargo de mi tropa scout y seguí con el grupo Andrés Bello en San Miguel, que era el proyecto que realmente más me interesaba, ¿ya? O más me gustaba en ese momento porque era propio, ¿ya? Esa fue la primera experiencia. Y ahí fuiste avanzando hasta que en un momento determinado ya, con todo este evolucionar, con todo este aprendizaje, ¿eres invitado al clan? Claro, Ya. claro, en ese tiempo se formó como clan provincial, porque el roverismo en Santiago casi no existía. Entonces se le ocurre al comisionado provincial, que era Guillermo Céspedes, se le ocurre crear un clan provincial. Entonces nos invitaron a todos los dirigentes que frecuentemente llegábamos a la asociación y que teníamos más de 17 años, ¿ya?, a participar. Y se creó un clan provincial muy, muy amplio. Deben haber sido por lo menos unos 35 personas, ¿ya? La gran mayoría hombres, porque en ese tiempo el escultismo en un principio se formuló como un escultismo masculino cuando comenzó en 1910. Al poco andar se agregaron las guías, ¿ya? Y ese ejemplo lo seguimos acá. Entonces había mucho hombre. Y llega un minuto en el cual se conversa el tema de la participación de la mujer en el roverismo. Porque las mujeres tenían participación separada de los hombres, ¿ya? Y se creó, ya se había creado el primer grupo scout coeducacional en Chile, que fue el grupo Doctor Sotero del Río Bundián, ¿ya? Y esa experiencia fue bastante interesante, ¿ya? Porque en una misma tropa habían patrullas masculinas y patrullas femeninas. Eso nunca se había imaginado, era inimaginable. O sea, los nenes por aquí, las nenas por allá. Pero así llega al clan. Así llega al clan, ahí se formó. Ese clan duró emergencias fuertes, terremotos, qué sé yo. Y una vez que Guillermo Céspedes termina su etapa como comisionado provincial, asume Antolín Miqueles. Okay. Y ahí, bueno, para nosotros hubo un cambio fuerte, porque estábamos ya en lo que era la unidad Scout. Entonces se unía la Federación de Scouts Católicos con la Asociación de Boy Scouts. Y empezamos a incorporar gente tanto de la Federación como de la Asociación, pero de ambos sexos.
Entonces yo diría que fue también el primer clan mixto que hubo en Chile, al menos en Santiago, ¿ya? No era una experiencia que se repitiera de otro lado. Así que así comenzamos con el tema ya del clan, le pusimos un nombre, Peñihuen. ¿Cómo nace el nombre? El nombre nace de los mismos integrantes. Antolín Michele nos pide varias cosas. Primero, hacer un estudio sobre heráldica de cada uno. Eso significó llegar a crear un escudo del clan, pero en base a conceptos y términos heráldicos. Ya, se hizo eso y luego faltaba una identidad propia. Entonces, se empezaron a lanzar distintos nombres, porque hasta ese minuto esto se conocía como el Clan Santiago, porque era de la provincia de Santiago. Y entre los distintos nombres que se proponen, alguien propuso Peñihuen, que a mí me da un poquito de resquemor porque yo no tengo mucha relación con el mundo indígena, nunca lo tuve. Entonces no me entusiasmaba mucho. Pero ese fue el nombre que ganó. Yo creo que por su significación, porque significa, Peñihuen significa hermanos o primos entre sí o entre quienes se tratan como tales. Así que al final ese fue el nombre que adoptamos para el clan y hasta que dejó de funcionar ese fue. ¿Qué te trajo como experiencia específica ¿El clan? el clan? Medio ambiente. Medio ambiente. Fundamentalmente, yo diría que el clan Peñihuen para mí fue una experiencia muy innovadora, porque yo estaba acostumbrado a un escultismo demasiado tradicional, ¿ya? Y si bien es cierto, habían dentro del clan, tanto el subjefe de clan como otros Roberts, además de Antolín Miqueles, que había sido comisionado nacional de adiestramiento, fundador del equipo nacional de adiestramiento, era un hombre con una carrera muy extensa. Pero los integrantes del clan mismo, en ese tiempo yo ya era oficial de aduana, ¿ya? Trabajaba. Y la gran mayoría estaban estudiando sus ingenierías en distintos temas. La cuestión es que me encuentro con proyectos súper interesantes que no los había tocado a fondo. Por ejemplo, nos invita una vez la Universidad de Chile a un proyecto que dirigía el profesor Pablo Beiser sobre el palmar de Ocoa, lo que se hacía con la palma chilena, que en realidad más que palma es una maleza. ¿Ya? No es un árbol, es una maleza que la conocemos como Juvea chilensis y que daba la miel de palma y en ese tiempo se cortaba desde la base para producir, era horrible. ¿Eh? Y se hizo un documental, la universidad lo hizo, lo presentó en el Instituto Chileno Alemán de Cultura y la cuestión es que eso me motivó bastante. Después nos tocó la reforestación del Cerro Roble, que estaba frente al Cerro La Campana, en el Parque Nacional de Ocoa, porque eso se quemó. O sea, no se quemó, lo quemaron. Los mismos comuneros que cortaban las palmas quemaron todo eso que ya estaba para sembrar trigo. Y obviamente en terreno quemado no era muy fértil, duró un año, 2 años eso, y no dio más. Entonces la universidad decidió reforestar el Cerro Roble y eso lo hicimos con el clan. El clan participó en ese proyecto, que era un proyecto grande, habían varias instituciones, pero mayormente scouts. Y nos correspondió sembrar quillayes en todo el Cerro Roble. Y muchos años después, décadas, volví al lugar y los vi ya crecidos, o sea, hasta emoción causaba. Yes. ¿Ah? Pero fue una experiencia muy, muy bonita. Además que me encontré con personas que conocí de niño, por ejemplo, Carolina Bodenstein. Habíamos estado juntos en el grupo Scout Santo Cura de Arce, en la Federación del Scout Católico, cuando yo tenía 11 años, 12 años. Entonces, habían hermanos scouts que me permitían tener mucha más interacción. Como yo te digo, era muy ostra y sigo siéndolo. O sea, Entonces, fue una instancia de socialización y de ver un escultismo diferente, que podíamos hacer cosas innovadoras. Todo eso significó que
que nos menospreciaran en la asociación. O sea, algunos, porque en ese tiempo, estamos hablando de los años 70, muchos usaban el pelo muy largo. No yo, porque nunca usé el pelo largo, pero era de uso común. Entonces nos decían los tupamaros, ¿ya? Pero despectivamente. Ya. Y porque hacíamos cosas diferentes, ¿ya? No era el escultismo tradicional. Si tuvieras que llevarlo o conceptualizarlo en valores, ¿qué destacarías del grupo? Hay varias cosas. Por un lado, la lealtad. O sea, siempre nos apoyamos entre todos. Mujeres entre mujeres, hombres con hombres y hombres con mujeres. Siempre. Siempre. Había una lealtad a toda prueba. Y eso se inspiraba a través de las mismas actividades. Siempre, siempre. Eso fue vital. Fue vital. O sea, más que el famoso sentimiento del honor que en esos años se manejaba mucho en el escultismo, actualmente es un sueño del pasado nomás, ¿ya? O son palabras medias vacías que se dicen en una promesa a veces. Pero el escultismo de hoy es muy distinto al escultismo de aquel tiempo, ¿ya? Salvo algunos resabios de escultismo tradicional que aún quedan, pero que más que escultismo tradicional es escultismo antiguo, ¿ya? No se ajusta a los tiempos que corren. Entonces eso produce diversas dificultades, desde falta de membresía para adentro. Pero en el clan se encontró eso, se encontró lealtad, una fraternidad súper scout, ¿ya? El escultismo siempre ha tenido eso. O sea, desde su origen, el Baden-Powell, cuando escribe el cuarto artículo del scout, dice: el scout es amigo de todos y hermano de los demás scouts sin distinción de credo, raza y clase social. Y eso fue súper importante porque vivíamos en una etapa del país muy convulsionada. Los años 71, 77 fueron horribles para Chile. Entonces, nosotros estábamos ahí al medio, golpe de Estado incluido. Entonces, el sentimiento fraternal de apoyarse en los momentos difíciles también fue importante. Fue súper válido. O sea, ahí se vio realmente hasta dónde llegábamos. ¿No? ¿Quién es Nicolás? ¿Mm? ¿Quién es Nicolás? Yo diría que en el fondo un scout, más que nada. Un scout consecuente con sus principios, nada más. No voy más allá. O sea, el escultismo a uno le aporta un estilo de vida. Y ese estilo de vida es para siempre. En el momento que un scout, cuando diga 11 años, hace su promesa scout, esa promesa es para toda la vida. O sea, no se termina cuando el scout por cualquier razón deja un grupo scout, ¿ya? Incluso si un joven está unos pocos meses en el movimiento scout, ya es suficiente, ¿ya? Tener la experiencia, el compromiso social, ¿ya? Eso es lo que vale. Y claro, uno consecuentemente con eso ha construido su vida, ¿ya? En base a los principios scout, a la ley scout, en todo. O sea, en estudio, trabajo, reflexión personal, decisiones críticas, pero todo se basa en eso, al menos yo. O sea, no tienes una dualidad de ser para unas cosas y otras. Es decir, la individualidad, así como también la personalidad, se relacionan con los principios de Scout. Si tuvieras que proyectarte en el tiempo, así, y ponerte, no sé, algunos años más, ¿cómo definirías esta época en el escautismo? ¿Cómo el contexto? Excesivo conflicto. El movimiento Scout es un movimiento que después de ser vilipendiado por autoridades eclesiásticas francesas e italianas, es adoptado como un método de proselitismo religioso en los años 70. No solamente aquí en Chile, en todo el mundo. Partió
siendo un movimiento para todos, ¿ya? Cualquiera fuera su forma de pensar, su identidad religiosa, la fe que profesaban, abierto, ¿ya? Y el gran aporte que tuvo el escultismo a principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX fue su laicismo, ¿ya? Sin embargo, en el año 1955, o un poquito antes, entre 50 y 55, se generan las primeras federaciones de scouts católicos en, ¿cómo se llama?, en Francia y luego en Bélgica. Un discípulo de Baden-Powell, el padre Jacques Van, fue el autor de esta cuestión en Francia, ¿ya? Porque se dieron cuenta que el movimiento aglutinaba a niños. Entonces, como aglutinaba a muchos niños y estaban perdiendo mucha infancia en las catequesis, ¿ya? Fue una herramienta para, no diré evangelizar, sino para hacer proselitismo religioso, que puede incluso ser lícito, si no digo que no, pero perdió la esencia, y fue un tema conflictivo. Fue conflictivo desde todos los ángulos que uno se puede imaginar. Yo fui protagonista, tenía 19, entre 19 y 24 años, cuando se produce la unidad Scout en Chile. Entonces vi los tipos de conflictos y abusos que hubieron, ¿ya? De todo tipo. O sea, no fue una situación fácil para el escultismo chileno. De hecho, no duró. No duró mucho tiempo. O sea, la Asociación Chilena se fundó como institución nacional un 6 de septiembre de 1925. Había partido en 1910, pero en 1925 el decreto ley 520 la declara institución nacional y nadie podía usar uniformes que no estuvieran autorizados o registrados, qué sé yo. Y eso se rompe, ¿ya? Diametralmente, o sea, pero también con la anuencia de dirigentes de la asociación. No voy a decir que fuera un hecho delictivo, no. Cuando aparece el escultismo católico, los dirigentes nacionales de la asociación aceptaron que esto fuera así. Entonces ellos pudieron tener sus uniformes y todo el tema sin violar la ley, ¿ya? La cuestión es que obviamente se produjo lo que se tenía que producir. Pues, sí. Además, Chile es un país que en ese tiempo era muy católico, ¿ya? No existía la amplia libertad de pensamiento que existe hoy, ¿ya? Era un país muy pacato también. Entonces, yo diría que el gran problema que tuvo el escultismo en Chile fue eso, sus conflictos. Los personalismos jugaban mucho, pero más que nada fue el conflicto, más que metodológico, religioso. Eso fue lo que dificultó, no solamente en Chile, en todo el mundo, y eso demuestra la validez de lo que pasa hoy. Hasta 1975, hasta 1980 diría yo, o un poco más tal vez, existía en el mundo solamente una institución Scout mundial, ¿ya? La Organización Mundial del Movimiento Scout, con sede en Ginebra, Suiza. Y ellos decidían todo. Incluso a Chile le quitaron el reconocimiento internacional por tener dos instituciones Scout, la Asociación y la Federación Católica. Y hasta que no se produjo la unidad, Chile no tuvo reconocimiento internacional, ¿ya? Eran medidas de presión, por no decir extorsión, ya, usar una palabra suave. Pero eso fue así, ¿ya? Eso fue así. Y no sucedió solamente en Chile, sucedió en otros países, ¿ya? Entonces, obviamente que el escultismo ha ido evolucionando, ¿ya? Y es lógico que así sea, porque la vida humana es evolutiva. Ha evolucionado, pero lo que yo más desgraciadamente lamenté en el movimiento Scout fueron sus conflictos. Un movimiento que pretende que sus miembros generen cambios en el mundo, que busquen un mundo de alguna forma mejor, aunque sea en pequeña medida, ¿ya? A través de los dirigentes muchas veces se producen conflictos serios, y fragmentaciones, qué sé yo. En todo caso, por un lado yo creo que es hasta más democrático que existan varias organizaciones mundiales
En este momento existen dos organizaciones fuertes en el mundo, que son la Organización Mundial del Movimiento Scout y por otro lado la Federación Mundial de Scout Independiente. Son los dos polos principales. Hay más, pero son más pequeñitas, yo diría más de acuerdo a algunas ideas de algunos, ¿ya? Entonces se fragmenta. Pero eso tiene su buen lado porque te permite practicar el escultismo aun cuando se tengan ideas diversas, ¿ya? O sea, no es tan impositivo como narraba que lo fue en los años 70. Eso era drástico, era drástico. Entonces, aquí, por ejemplo, algunos distintivos de reconocimiento a dirigentes que aprobaban cursos no los podían tener. Estas pañoletas como las que se usaba para la insignia de madera no habían, no se vendían a Chile porque estaba bloqueado el país. ¿Te das cuenta? Entonces, hasta cosas tan nimias como esa, porque lo que importa es el conocimiento, ¿ya? Más que el distintivo o el uniforme, ¿te das cuenta? Pero eso era así, entonces era demasiado unilateral todo. No se consideraban las diversas visiones del mundo que el ser humano podía tener. Exacto. Yo creo que fue siempre el gran problema del movimiento Scout, sus conflictos. Y conflictos por intereses de tipo religioso, personal, político a veces. ¿Ya? Nada más. O sea, absorbía lo que ocurría en el entorno social. Claro. De esa misma manera se gestaron muchas actividades que iban también en ayuda de la comunidad a partir de todo lo que se gestó, por ejemplo, para situaciones como terremotos, Sí, claro. como inundaciones. A ver, uno de los principios básicos en el movimiento Scout siempre ha sido el servicio, el servir al prójimo, el ayudar al prójimo, el amor al prójimo. Es esencial. Entonces, claro, cada vez que había un terremoto nos correspondía participar en situaciones de servicio, de reconstrucción, y de apoyar la reconstrucción, porque nosotros no estábamos capacitados para reconstruir nada. O sea, éramos jóvenes con ganas de ayudar a los demás, o sea, un contenido social scout. Pero nos tocó hacernos cargo de cosas muy peliagudas. O sea, yo recuerdo haber estado como 35 días en Rinconada de Silva, ¿ya? Incluso ayudándole a los bomberos a contener a la gente mientras se echaban abajo las casas de adobe que no se podían habitar. ¿Ya? Cosas de ese tipo. Terminamos ese periodo de emergencia ahí, llego acá a Santiago, 5 días en la casa y al quinto día me piden que me vaya como jefe de equipo de emergencia a Lampa por el mismo terremoto y me encuentro con un lugar donde no había electricidad, donde prácticamente no había nada. Hablo con el mayor de ejército que estaba a cargo el jefe de la plaza y me dice, bueno, ustedes que son un equipo scout, háganse cargo del cementerio. Tú comprenderás que ese cementerio era adobe. Los nichos eran adobe y estaban en el suelo. Entonces, claro, la gente de defensa común, de defensa civil, hacía la fosa común, pero nosotros teníamos que reunir los restos humanos para que esas cuestiones se las pusieran ahí. Entonces fue tétrico, fue muy fuerte. Y claro, el militar nos dice, saben, como ustedes son jóvenes, yo les voy a pasar el teatro de Lampa, porque es cemento, entonces si hay sismos o réplicas, van a estar protegidos mientras duermen. Y ahí instalamos nuestra cocina, todo pero en la entrada del teatro, que era en el foyer. Ahí dormíamos, todo, cosa que éramos como 12. ¿Ya? Y 12 personas estábamos a cargo del cementerio, me pasan las llaves del cementerio. Y cuando vamos viendo la media embarradita que hay ahí dentro, o sea, yo le tuve que decir, mira, nosotros aquí podemos administrar el puesto, pero no tenemos las herramientas ni nada. No, me dijo, yo le pongo la defensa civil para que hagan todo el trabajo. Perfecto. ¿Ya?
Y complicado, porque de repente estoy tirando ladrillo y adobe, a un chistosito se le ocurre tirar un cráneo No. y lo toma un amigo que tenía un hermano scout, mi jefe de tropa era Carlos, que tenía azul al corazón, pues, y le da una pataleta ahí mismo, se nos desmaya. Entonces, era complicado. Por otro lado, socialmente Lampa estaba a oscuras, ahí había un grupo scout, eh, y yo hablo con el dirigente del grupo scout, ellos tenían una banda scout, de esas bandas antiguas que se usaban en el escultismo de antaño. Y le digo, mira, hagamos lo siguiente, aquí no hay luz, no hay calor y era invierno, ¿ya? Entonces mucho frío. Aquí hay una cancha de tierra, de fútbol. Le dije, todas las noches ármense un fogón ahí, agarren la banda y toquen temas musicales populares, cumbia, ranchera, lo que se les ocurra, pero no toquen ni marcha ni una cuestión, no, algo que alegre a la gente. Y todas las noches durante esa emergencia, que fueron como 20 días, todas las noches se hizo un fogón, entonces llegaban los niños incluso descalzos, al calor del fogón les enseñábamos canciones, y llegaba la gente a abrigarse, era horrible. No, no existía ni la oficina de emergencia ni nada del gobierno de Chile en ese tiempo. Entonces era todo con fuerza de voluntarios nomás. Son situaciones de servicio difíciles que tocaron y bueno, todavía tengo por ahí los recuerdos, las insignias, porque cuando terminó esa emergencia, bueno, a los que fuimos jefes de equipo de emergencia nos entregaron un distintivo diferente al que se le entregaba a los demás que participaron. ¿Ya? Me acuerdo que me lo entregó el jefe de Estado Nacional, que era José Pavés Orellana en ese tiempo. Así que fue duro, pero sí, hay mucha actividad de servicio. Quienes llegamos como a esta edad, digamos, logramos eh, comprimir o logramos sintetizar una serie de vivencias en conceptos bien puntuales. ¿Cómo harías esa síntesis tú? ¿Qué conceptos te fluyen? Desde la óptica de uno que, a ver, la gran parte del tiempo, hasta la edad ya de adulto mayor, ha sido dirigente scout. Entonces, yo lo conceptualizaría como servicio. El servicio es lo más importante en el movimiento scout, como medio de formación, pero también como forma de que la personalidad sea capaz de influir en la sociedad. No tiene ningún sentido que aprendamos a ser buenas personas si por otro lado no estamos haciendo nada por el mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, para mí el servicio es vital. Y cuando uno es joven eso lo aprende en los clanes. Yo en el clan aprendí la idea de servicio. En Chile se desarrolló, me acuerdo, la tercera UNTAC, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, Chile en ese tiempo era un país absolutamente plano. Venía gente de todo el mundo y aquí no había ni siquiera pasos de peatones. Entonces nos tocó a nosotros, el Clan Peñigüen, junto con otros grupos de scouts también, pintar los pasos de peatones, los primeros pasos de peatones que se pintaron en Chile para esa conferencia de las Naciones Unidas. ¿Ya? O sea, ni siquiera se pensaba en la seguridad vial. No sé, por recursos, por lo que fuera. Pero no, eso no existía. ¿Te das cuenta? Entonces uno va desarrollando actividades de servicio social de todas maneras. Después, por ejemplo, me correspondió dirigir en grupos scout que estaban en comunidades altamente vulnerables. Población La Victoria, por ejemplo, ¿ya? Donde escaseaba todo, había mucho rigor, sobre todo durante el gobierno militar. Entonces tú te encontrabas con situaciones muy fuertes, muy fuertes. Incluso suicidios de scout. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tener la resistencia y ser capaz de servir aún en circunstancias hostiles. Del mismo modo que después me tocó servir en otros grupos de scout, como el mismo grupo del Colegio de las Américas, donde había de todo para hacer escultismo. ¿Ya? Hasta sastre, ni siquiera mandábamos a hacer los uniformes, iba un sastre a tomar las medidas para cada uno, cosa que es impensada para muchos otros grupos, ¿te das cuenta? Pero en ese caso eso era así. Entonces,
tú has pasado por una escala de oportunidades, de servicio que te brinda el movimiento Scout. Así que a la larga lo más importante es el servicio. A uno mismo, a la familia, a la comunidad, a la sociedad. Eso. Super, ahí estamos como redondito con toda, digamos, toda una historia muy rica, digamos. Sí. Vivencias, acciones, aplicaciones de valórico. ¿Hay algo que tú quieras decir que no se haya expresado? ¿No? En general, yo diría que el movimiento Scout eh, fue y es la herramienta más valiosa que tuvo el mundo a principios del siglo XX. Porque si uno analiza cómo eran las sociedades de principios del siglo XX, uno se encuentra con que tanto en Europa como en todos los demás continentes eran absolutamente patriarcales, ¿ya? Y de una disciplina demasiado rígida, incluso padres que golpeaban a los niños, madres que golpeaban a los niños, los famosos coscachos. No me tocó a mí, pero lo vi en mucha gente. Entonces, claro, de repente aparece este caballero Lord Baden-Powell y te propone un movimiento juvenil. Entonces los niños, niñas, los jóvenes, los adolescentes, empezaron a tener un espacio de libertad que antes no existía. Y esto fue a nivel mundial. Entonces se logró que, como lo decía Baden-Powell, que hijos de duques e hijos de criados convivan en perfecta armonía. Y eso permitió una mayor libertad personal en las juventudes del mundo. El movimiento Scout no es un movimiento para viejos, es un movimiento de juventudes. ¿Ya? Quedamos algunos resabios, yo creo que un dirigente Scout no debería estar hasta más allá de los 55, 60 años sirviendo, porque se pierde la perspectiva, ¿ya? De mirar el mundo desde la óptica del niño. ¿Ya? O sea, si bien es cierto, uno racionaliza todo como adulto, pero se pierde el ver o proyectar la visión de los niños, de los jóvenes. ¿Ya? Entonces, se produce una antítesis que yo pienso que debe ser evitada. O sea, no creo que sea demasiado favorable que hayamos dirigentes de tanta edad. ¿Ya? Creo que 50 años cuando mucho, tal vez 60, pero no más de eso. Creo que la gente puede servir de distinta manera al movimiento Scout cuando llega a la adultez mayor, escribiendo, promoviendo ideas, qué sé yo, pero dirigir con jóvenes, yo creo que hasta esa edad está bien. Aunque recuerdo perfectamente bien que nuestro jefe de clan tenía también era un adulto mayor cuando falleció. ¿Ya? No digo que no deba ser, pero creo que sería bueno que hubiera una edad tope, ¿ya? Que ayudara a que siga siendo un movimiento de juventudes y que no esté tan influenciado por los adultos. Súper. Ya, vamos a hacer un chequeo ahora. 40 minutos casi. Vamos a ver si grabamos.